gracias al Señor por poder estar nuevamente desde aquí, desde la última trompeta filial del Rey del Pino. Saludamos a todos los hermanos que nos escuchan, a la amado Pastor Ramón Encina, a los hermanos de la Congregación del Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384 en el barrio Altambo. Los días de reuniones que tenemos en la iglesia son los días jueves y sábados a las 19 horas y los días domingos a las 10 de la mañana. Invitamos a que usted pueda visitarnos, pueda llegar a la iglesia y así podamos reunirnos junto con los hermanos. También les recuerdo los días y los horarios de los programas. Nosotros estamos los días lunes de 10 a 11 de la mañana y los viernes de 13 a 14 horas. Y el pastor va a comenzar a partir de la semana que viene, posiblemente, todos los días de 9 a 10 de la mañana. Seguro, él va a estar los días lunes, miércoles y viernes de 9 a 10 de la mañana. Pero posiblemente va a empezar a transmitir todos los días. Así que lo invitamos a que usted lo pueda escuchar a través de la página de YouTube de la iglesia, que es La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina, a la cual le invitamos que usted pueda suscribirse, poner su me gusta y compartir para que la palabra corra y sea glorificada. Y también le invitamos que usted pueda suscribirse a la página de YouTube de La Última Trompeta filial del Rey del Pino con el mismo fin. El fin es que la palabra corra, que alcance a muchos hermanos que todavía están bajo la esclavitud por causa del desconocimiento de la gracia de Dios. Así que bueno, gracias le damos al Señor por eso, hermano. Tenemos reunión de grupo los días miércoles a las 19 horas aquí en el kilómetro 41.700 de la ruta 3. Invitamos para que pueda visitarnos usted de la localidad. Y bueno, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes, hermano. Gracias le doy al Señor porque estoy con la compañía de mi esposa, de mi hijo Timoteo. Así que vamos a orar y vamos a ir a la palabra. Después le voy a dar a mi esposa para que nos salude. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias, Señor, por este día de vida. Gracias, Señor, por la noche de descanso. Gracias por tu gracia maravillosa, Señor. Gracias, Señor, porque una vez hemos conocido tu nombre, hemos conocido tu amor y hemos entregado nuestra vida a ti, Señor. Y desde ese día no volvió a ser igual nuestra vida, Señor, sino que tuvimos un encuentro contigo y hemos descubierto, Señor, que hemos sido salvados por gracia y que ahora tenemos una esperanza gloriosa que es ser conformados a tu imagen. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Gracias le damos al Señor. Y vamos a leer ahí en el libro de Mateo. Pero antes de ir a la lectura, le voy a pedir que nos salude. Paz amado, el Señor les bendiga. Gracias al Señor por este hermoso día de vida que nos da. Gracias al Señor por esta gracia maravillosa, ¿no? El Señor esté bendiciendo y que esta palabra sea de mucho provecho, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer ahí en el libro de Mateo, en el capítulo 27, versículo 15. Dice así la palabra del Señor. Ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que ellos quisieran. El pueblo decidía quién era aquel que iba a ser soltado. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Y reunido pues ellos le dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tenga nada que ver con ese justo. Fíjese, Dios le dio sabiduría a la mujer de este gobernador, ¿no? Para evitar que cometiera un delito ahí, que tuviera algo que ver con la muerte del Señor, ¿no? Y estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó a decir: no tenga nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueño por causa de él. Se ve que Dios le había mostrado en sueño algo a la esposa de Pilato, ¿no?
Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud de que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador le dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Y Pilato le dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Y todos le dijeron: crucifícalo. Y el gobernador le dijo: pues qué mal ha hecho este hombre. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Y viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó la mano delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondió todo el pueblo y dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Fíjese qué terrible. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para que sea crucificado. Fíjese, ¿no? Fíjese este relato que nosotros vemos, que habla un poco del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿No? Pero acá hay un hecho muy importante, ¿no? que podía haber. Hay una figura ahí maravillosa, preciosa, que yo podía ver ahí, y que la compartí a mi esposa, y bueno, y queríamos compartirlo con ustedes. Y entonces dice que había una costumbre en este pueblo, donde había una fiesta donde el gobernador solía soltar a un preso, ¿no? Y bueno, y acá tenía dos opciones: o soltar a Barrabás, que era un asesino, era un delincuente muy famoso en ese pueblo, ¿vio? Era una persona muy malvada, ¿vio? Y estaba el Señor ahí. Y claro, los fariseos y los saduceos llenaron el corazón del pueblo de Israel y de las demás personas que estaban ahí, las llenaron de tanta ira contra el Señor, ¿no? Levantando mentiras, levantando falsos testimonios, porque aún así ellos pagaron a muchos testigos para que levantasen falsos testimonios contra el Señor, ¿no? Y de esa manera ellos lograron que el Señor sea enjuiciado y sea condenado. Y esa parte histórica nosotros ya la sabemos. Pero lo más maravilloso acá es que hay una figura tan preciosa ahí, una figura tan hermosa ahí, y la figura es Barrabás, ¿no? Siempre vemos el sacrificio de Cristo y resaltamos a Cristo. No vamos a resaltar a Barrabás como algo a venerar o a idolatrar. Pero yo miraba a este hombre Barrabás, y este hombre Barrabás nos representa a todos nosotros en Adán. Nos representa a todos nosotros en Adán. Representa a la raza humana en Adán, ¿no? Como dice el libro de Santiago dice que la sabiduría humana, ¿no?, la cual pertenece a la naturaleza humana, es animal, terrenal y diabólica, ¿no? Pero la sabiduría que es de lo alto es pacífica, es pura, es amable y tiene muchas virtudes. Y el apóstol Pablo nos trae luz sobre eso y dice que a Dios le agradó salvar al hombre por medio de la sabiduría. Y nosotros sabemos que la sabiduría de Dios es Cristo. Fíjese qué maravilloso. Entonces estaba ahí frente a ellos el amor de Dios, estaba ahí frente a ellos la sabiduría de Dios, estaba frente a ellos la misericordia de Dios. Pero ellos escogieron a Barrabás, ¿no? Y como hablábamos con mi esposa hoy a la mañana, ellos en su ignorancia no se dieron cuenta que dieron cumplimiento a las profecías, ¿no? Dieron cumplimiento a las profecías, ¿no? Liberando a este delincuente y crucificando al justo, al verdadero. Entonces dice: en el día de la fiesta se acostumbraba que el gobernador soltara del pueblo un preso que el pueblo quisiese. Y ahí podríamos leer Marcos 15, 6 al 15. Vamos a leer ahí. Alabado sea el nombre del Señor. Espero que
que usted pueda, que los ojos de su entendimiento sean abiertos, hermano, para que puedan ver lo que la palabra del Señor quiere transmitirnos en este día, ¿no? Dice, ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso, cualquiera que pidiesen, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido, fíjese el delito que este hombre había cometido, que habían cometido homicidio en una revuelta, ¿vio? Este hombre había cometido un delito de robo, de persecución ahí, de levantamiento, y en medio de todo eso cometió un homicidio también. Y entonces dice, en una revuelta, y viendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo, ¿qué queréis? ¿Que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes, ¿no? Y respondió Pilato, mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud, ¿vio? Ellos incitaron a la multitud, ellos convencieron a la multitud para que le soltasen más bien a Barrabás. Fíjese, para que le soltasen más bien a Barrabás. Ahí en Hechos 3:14 podemos leer. Alabado sea el nombre del Señor. A ver qué nos dice ahí. Hechos 3:14. 3:14. Porque dice ahí la palabra que estábamos leyendo, Marcos. A los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Y ahí me llevó a Hechos 3:14. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se os diese un homicidio. ¿Vio? Vosotros negasteis al santo y al justo. Ahí está la predicación de Pedro. Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levantó y bueno, y ahí hubo un discurso muy largo, muy extenso, y en medio de todo ese discurso, él les estaba haciendo ver al pueblo de Israel cuál era su pecado. ¿Cuál era su pecado? El pecado que ellos habían cometido es que ellos habían rechazado al Mesías, que ellos habían crucificado al Mesías, y que pidieron en que en su lugar sea soltado un asesino, un ladrón. Fíjese. Pero aún así ellos estaban dando cumplimiento a la profecía. Ellos estaban dando cumplimiento al plan maravilloso y precioso de Dios, donde Dios iba a salvar al pecador por gracia. Fíjese. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltasen más bien a Barrabás. Y respondiendo Pilato le dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga? Que haga del que llamáis rey de los judíos. Y ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícalo. Y Pilato le decía, ¿por qué? Pues qué mal ha hecho este hombre. Pero ellos gritaban aún más diciendo, crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás. Y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Fíjese. Entonces, volviendo ahí al libro de Mateo que estábamos leyendo, entonces dice acá la palabra del Señor. Y ahora bien, en el día de la fiesta se acostumbraba que el gobernador soltara a un pueblo, un preso, el que ellos quisieran, y tenían entonces a un famoso preso llamado Barrabás, y reunidos pues todo ello les dijo Pilato, ¿a quién queréis que suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y esto era un cumplimiento de una figura que se vio allá, en el pasado, ¿no? Porque todo lo que pasó en el Antiguo Testamento era figura y sombra de lo que había de venir. Ellos estaban ahora dando la realidad de lo que pasó allá en el pasado. ¿Y qué pasó allá en el pasado? Y para eso nosotros tenemos que ir a Génesis capítulo 37, versículo 11.
Y ahí en Génesis capítulo 37, versículo 11, vemos cómo los hermanos de José vendieron a José por envidia. Por envidia. Vamos a leerlo allá. Génesis 37, 11. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces dice las palabras del Señor. Vamos a leer un poquito más arriba. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás tú sobre nosotros? Y Jesús no había venido para establecer el reino. Jesús vino para establecer el reino. Pero el pueblo de Israel no lo recibió. Así como los hermanos de José no lo recibieron a él. No lo reconocieron a él. Entonces, si reinará sobre nosotros, y le aborrecieron aún más. Bueno, sabemos que después de mucho tiempo, después de que vinieron los 7 años de riqueza, de abundancia, y los 7 años de escasez, ellos viajaron a Egipto y ahí, bueno, tuvieron un encuentro con José y ahí lo reconocieron. Pero eso ya está hablando de algo que va a pasar, ¿no? El hecho de que los hermanos de José ya lo hayan reconocido como aquel que Dios había enviado delante de él para preservación de vida, eso es algo que va a pasar. El pueblo de Israel en el tiempo futuro ellos van a reconocer a Jesús como al Mesías, y entonces el Señor va a establecer su reino sobre Israel y va a extender el reino sobre todas las naciones, pero eso es otra cosa. Entonces dice, le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron, como le aborrecían los judíos a Jesús. Y le aborrecieron, dice, aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Y soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño. Y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Fíjese, aún a sus padres veían inclinados hacia él. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra delante de ti? Y sus hermanos le tenían envidia, ¿no? Le tenían envidia los hermanos a José, porque Dios era con él, porque Dios lo usaba a él, por eso le tenían envidia. Y así pasó con Jesús. Cuando Jesús vino a este mundo y caminó sobre esta tierra, Dios se distanció del pueblo de Israel saliendo del templo. Dios ya no estaba en el templo. Como hablaba el pastor en el programa de radio, Dios ya no estaba en el templo, Dios estaba en Jesús, ¿no? Dios ya no estaba en el templo había quedado vacío. Ellos seguían ofreciendo sacrificios y haciendo ofrendas, pero Dios ya no estaba ahí. Dios se había apartado del pueblo de Israel. Dios estaba en Jesús ahora. Y Dios se movía cuando Jesús se movía, buscando que el pueblo de Israel se reconciliara con él. ¿De qué manera? Aceptando que Jesús era el Mesías, aceptando que Jesús era aquel que Dios había enviado para establecer su reino en medio de ellos. Pero ellos le rechazaron, como hicieron los hermanos de José con José, ¿no? Entonces dice ahí la palabra del Señor: y reunidos pues ellos le dijo a Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía, ¿no? Pilato lo sabía el sentir de los fariseos y de los saduceos. Él sabía, no era algo oculto para él. Él sabía que por envidia le habían entregado. Claro, el Señor vino con una palabra. El Señor vino con la gracia, porque la palabra del Señor dice en Juan capítulo 1, versículo 17, que por medio de Moisés fue dada la ley, pero por medio de Jesucristo vino la gracia y la verdad. Y el Señor vino con la gracia, vino para establecer su reino, ¿no? Vino con un mensaje totalmente diferente al que el pueblo de Israel estaba acostumbrado a ir por medio de los fariseos y de los saduceos, ¿no? Y por eso ellos le tenían envidia, porque el pueblo de Israel escuchaba al Señor, escuchaba sus palabras, y multitud se le unía, ¿no? Y así como se le unía multitud al Señor, multitud se separaba de los fariseos y de los saduceos, de las enseñanzas mosaicas, ¿no? Entonces dice, porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tenga nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho el sueño por causa de él. Fíjese, ahí podemos ver el Génesis 31, 29.
Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a ver qué dice ahí. Y nos sigue hablando de José. 31, 29. Vamos a leer un poquito más arriba para poder entender el contexto. En el 25 dice, y alcanzó pues Labán a Jacob, y éste había fijado su tienda en el monte, y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galaad. Y dijo Labán a Jacob, ¿qué has hecho que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? Porque, ¿por qué te escondiste para huir y me engañaste? Y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares y con tamborín y con arpa. Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos ni a mis hijas. Ahora locamente has hecho. Poder hay en mi mano para haceros mal. Mas al Dios de tu padre me habló anoche diciendo, ¿vio? Dios le habló a Labán por medio de sueño. Dios me habló anoche diciendo, guárdate de que no hables a Jacob descomedidamente, ¿no? Locamente, ¿no? Que no vaya a ser algo de lo que se pudiera arrepentir. Y así dice también acá la palabra del Señor. ¿No? Esa era la advertencia que la esposa de este hombre, ¿no?, le estaba dando. Guárdate, dice, de no hacer algo contra este justo, ¿no? La mujer había tenido sueños acerca del Señor y los sueños la advertían a ella de que no se haga ninguna injusticia con el Señor. Y estando él sentado en el tribuno, su mujer mandó a decir, no tenga nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho el sueño por causa de él. Pero los principales sacerdotes, los religiosos del tiempo del Señor, se levantaban contra el Señor. Se levantaban. Y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador le dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás, ¿no? Ellos dijeron a Barrabás. Y entonces, y Pilato le dijo, ¿qué pues haré con Jesús, llamado el Cristo? Y todos le dijeron que sea crucificado. ¿No? Vamos a leer ahí Lucas 23, 21. Creo que dice lo mismo. Lucas 23. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. ¿No? Pilato no quería tener nada que ver con la muerte del Señor. Él quería soltarle. Él quería soltarle. Porque en el 20 dice, y les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Y él le dijo por tercera vez, pues ¿qué mal ha hecho este? Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. ¿No? Mas ellos instaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecían. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Y él soltó a aquel a quien había echado en la cárcel por sedición y homicidio. Fíjese. Eran delitos terribles los que Barrabás había cometido. Sin embargo, ellos querían que este hombre, este asesino, sea suelto. Y que el Señor sea crucificado. Fíjese. Y entonces le soltó en aquel día, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quienes habían pedido. Y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Fíjese, lo entregó a la voluntad de ellos. Y volviendo ahí al 27 del libro de Mateo, dice, y respondiendo el gobernador dijo, ¿a cuál de estos dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. ¿No? A Barrabás queremos que suelte. Y Pilato le dijo, ¿qué pues haré con Jesús, llamado el Cristo? Y todos les dijeron que sea crucificado, que muera.
Y viendo Pilato que nada adelantaba, sino que hacía más alboroto, tomó agua y se lavó la mano delante del pueblo diciendo, inocente yo soy de la sangre de este justo, allá vosotros. ¿No? Él no quiso tener nada que ver. Hagan ustedes lo que ustedes quieran con él, lo que ustedes piensen que está bien hacer, háganlo ustedes. Pero yo no quiero nada, no quiero tener nada que ver con eso. Ahí vamos a leer ahí en Deuteronomio 21:6. Alabado sea el nombre del Señor. Deuteronomio 21:6. Dice así la palabra del Señor. Y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fue hallado el muerto, lavarán sus manos sobre la becerra cuya cerviz fue quebrada en el valle. Bueno, tendríamos que leer un poquito más arriba para poder entender a qué se refiere esto. Dice, si en la tierra de Jehová tu Dios, que te da para que la poseas, fue hallado alguien muerto, tendido en el campo, y no se supiere quién lo mató, entonces tus ancianos y tus jueces saldrán y medirán la distancia hasta las ciudades que están alrededor del muerto. Y los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto tomarán de las vacas una becerra que no haya trabajado, que no haya llevado yugo. Y los ancianos de aquella ciudad traerán la becerra a un valle escabroso, que nunca haya sido arado ni sembrado, y quebrarán la cerviz de la becerra allí en el valle. Entonces vendrán los sacerdotes hijos de Leví, porque a ellos escogió Jehová su Dios, para que le sirvan, y para bendecir en el nombre de Jehová, y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa. Y todos los ancianos de la ciudad cercana al lugar donde fuere hallado el muerto, lavarán sus manos sobre la becerra, cuya cerviz fue quebrada en el valle, y protestarán y dirán, nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. ¿No? Era una manera de dar a conocer al pueblo que ellos no tuvieron nada que ver con la muerte. En el caso del libro de Deuteronomio, con el asesinato de que fue encontrado. Bueno, cuando Pilato se lavó las manos, él estaba dando a entender al pueblo que él no iba a tener nada que ver con la muerte de Jesús. Que iba a ser responsabilidad pura y exclusivamente de ellos, porque ellos eran los que querían crucificarle al Señor. ¿No? Pero antes de seguir en el relato bíblico, fíjense qué maravilloso lo que nosotros vemos ahí. Porque dice en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo, creo que era en el capítulo 3:18, de Primera de Pedro. Alabado sea el nombre del Señor. Sí, 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, gloria a Dios, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Fíjese qué maravilloso, ¿no? Entonces, parecería algo que Dios no estaba teniendo en cuenta este hecho. Estaba siendo suelto un asesino, estaba siendo suelto un ladrón, y en el lugar de ese ladrón estaba siendo crucificado su hijo, su amado hijo, en el cual él había dicho tener complacencia. Pero así tenía que cumplirse la profecía, ¿no? Así tenía que cumplirse la profecía. ¿Qué profecía? La profecía que decía, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, ¿no? Ese lugar que Barrabás, ese hombre Barrabás, nos representa a todos nosotros, ¿no?
siendo libertado de la condenación de haber sido, él tendría que haber muerto crucificado en el lugar de Jesús, porque los que eran crucificados en aquel tiempo eran los ladrones, los secuestradores, los violadores. Ellos eran crucificados. Era una muerte terrible y vergonzosa esa. Sin embargo, este hombre había sido libertado de esa muerte y en su lugar había sido crucificado el justo, el santo, ¿no? Nuestro amado Señor Jesucristo. Y ese hombre, Barrabás, nos representa a todos nosotros que fuimos libertados de la muerte y en nuestro lugar fue ofrecido aquel Cordero de Dios que quita pecado del mundo, el cual Dios se proveyó para sí mismo, como dice allá en el libro de Génesis, cuando Isaac preguntó a Abraham: Padre, aquí la leña y el cuchillo, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y dice que Abraham miró a su hijo y dijo: Dios se proveerá. Dios se proveerá el cordero para el holocausto. Y Dios se proveyó. Dios se proveyó casi 2000 años después, se proveyó Dios un cordero. Y en el mismo lugar donde Abraham e Isaac ofrecieron sacrificio, en ese mismo lugar, Cristo fue crucificado. Cristo fue levantado y fue crucificado en lugar del pecador. Cristo fue crucificado en su lugar y en mi lugar. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Y nosotros, al igual que este hombre, Barrabás, escapamos de esa condenación que venía, porque Cristo fue ofrecido en nuestro lugar. Fíjense qué maravilloso, hermano. Qué maravilloso. Este hombre, Barrabás, nos representa a nosotros en nuestra vida vieja, en nuestra posición en Adán. Sin embargo, Cristo fue ofrecido en lugar de él, así como Cristo fue ofrecido en nuestro lugar, ¿no? Pero lo más maravilloso y lo más precioso de todo esto, que si bien Cristo fue ofrecido en nuestro lugar, Él se llevó nuestro pecado, pero nosotros alcanzamos su justicia por la fe en ese sacrificio, ¿no? Él nos otorgó a nosotros esa justicia maravillosa que nadie nos podía dar, ni siquiera la ley nos podía dar esa justicia. Pero Cristo nos la dio cuando ocupó nuestro lugar y derramó su preciosa sangre en la cruz del Calvario y exclamó: consumado es, ¿no? Fíjese qué maravilloso. Y Él exclamó en esa cruz: consumado es. Solamente Él podía exclamar esas palabras maravillosas y esa declaración maravillosa en la cruz del Calvario, ¿no? Porque Él era el justo, el que estaba derramando su sangre, el justo que estaba muriendo por los injustos que éramos nosotros. Pero ahora, por su gracia y por su misericordia, nos justificó a nosotros. Esa justicia que Él ganó, esa justicia que Él recibió por derramar su sangre, esa justicia nos alcanzó a nosotros por la fe, por creer en su sacrificio. Por eso fíjese qué maravilloso, ¿no?, lo que vimos hoy. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Nosotros tendríamos que haber muerto en la cruz del Calvario, pero Cristo fue ofrecido en nuestro lugar. Dice la palabra del Señor en el libro de Isaías, en el capítulo 53, alabado sea el nombre del Señor, que Él fue llevado como cordero al matadero. Fíjense, Isaías capítulo 53. Angustiado Él y afligido, dice, no abrió su boca. ¿Yo? 53, 7. Porque dice más arriba, dice, despreciado y desechado entre los hombres, su propio pueblo lo desechó. Su propio pueblo lo despreció al Señor. Fíjese, eligieron soltar a un asesino antes de soltar a un hombre justo. A un hombre que estaba haciendo bien a todos los hombres, porque así dice que vivía el Señor. Él vivía haciendo la voluntad del Padre y haciendo bienes a todos los hombres. Sin embargo, ellos escogieron crucificarle a Él en vez de a un ladrón, a un homicida. Fíjese. Pero tenía que cumplirse la palabra. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Así el pueblo de Israel no le estimó al Señor. No le dio el valor que él merecía. Él era aquel que estaba dando a conocer a Dios. Era Dios encarnado, ¿no? Porque cuando Felipe le preguntó al Señor, Señor, muéstranos al Padre y nos basta, el Señor le dijo, hace tanto tiempo que estoy con vosotros
y todavía no sabés que yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Fíjese. Entonces dice, ciertamente, dice, experimentado en quebranto y como que de él escondimos el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, él sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, ¿no? El juicio que merecía, en este caso, este hombre Barrabás, se lo llevó Jesús. ¿No? El castigo que merecía Barrabás y todos nosotros, toda la raza humana junta merecía irse al infierno aquí al lado del fuego. Sin embargo, Dios en su amor y en su misericordia envió a su Hijo, para que por medio de él el hombre hoy pudiera alcanzar salvación y vida eterna. Fíjese qué maravilloso. Mas él herido por nuestras transgresiones fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, ¿no? Él era el buen pastor. Él era el buen pastor. El buen pastor dice, su vida da por las ovejas. Él estaba dando su vida por las ovejas. Y sus ovejas, el pueblo de Israel, lo estaban despreciando. No le estaban dando valor a lo que él estaba haciendo ahí. Mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros sobre él. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. No se defendió. No se defendió porque él sabía cuál era el propósito por el cual él había sido enviado al mundo. Él sabía que tenía que ir a la cruz, a morir por el pecado. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? ¿No? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso que con los impíos fuese su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Mas aunque nunca hizo maldad, gloria a Dios, aleluya, nunca hizo maldad el Señor. Él hizo bien a todos los hombres, sin embargo, él murió como el peor de los pecadores. Él murió abandonado, él murió de una manera terrible. Fíjese. Entonces dice, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Fíjese qué maravilloso. ¿Vio? Pero si no está diciendo Isaías que él fue cortado de los vivientes, de la tierra de los vivientes y su generación, ¿quién la contará? Dice Isaías, hablando humanamente. Pero acá la palabra del Señor dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Y el linaje de él somos nosotros. ¿No? Somos todos los que hemos muerto y hemos nacido de nuevo, los que hemos creído que el sacrificio de Cristo fue suficiente. Y ese es el linaje del Señor. Fíjese. Verá linaje, vivirá por largos días. ¿No? Cristo ya no muere más. Una sola vez y para siempre murió el Señor. Y resucitó, y ahora ya no muere más. Alabado sea el nombre del Señor. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿No? Dice que cuando él estaba en el huerto de Getsemaní, dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte. Verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿No? ¿Cuál es el fruto de la aflicción de su alma? Nosotros, la iglesia. La iglesia es el fruto de la aflicción de su alma. ¿No? Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento, ¿vio? Por conocer el sacrificio de Cristo, por conocer lo que él padeció, por conocer lo que él hizo en la cruz del Calvario, justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Eso usted puede leer en Romanos capítulo 4, versículo 25. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Fíjese qué maravilloso, ¿no? El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Él fue crucificado en el lugar de Barrabás.
¿no? Él fue crucificado en tu lugar y en mi lugar, para que hoy nosotros podamos gozar de la salvación, de la redención, de la vida eterna, de la justificación, de todas esas virtudes que Él ganó por su misericordia y por su gracia para con nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Qué maravilloso esto, hermano. Poder ver que Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre por nosotros, por mí, para que hoy yo pueda tener una conciencia purificada de obras muertas, a fin de que pudiera servir al Dios. Gracias le damos al Señor, hermano. Gracias le damos al Señor por esta palabra. Qué maravilloso, ¿no? Poder identificarnos con la identidad que Dios nos da, ¿no? Poder ver que éramos nosotros que íbamos como corderos al matadero, pero sin embargo Cristo salió a nuestro encuentro y Él ocupó nuestro lugar. Que el Señor bendiga su vida, hermano. Nos estaremos despidiendo hasta el día lunes a las 10 de la mañana a través de este mismo medio, la última trompeta Filial Virrey del Pino. Comparta la palabra, compártala con sus amigos de Facebook, de WhatsApp, compártala con aquel hermano que usted sabe que está desanimado, que está quedado, para que la palabra pueda producir en él nuevas fuerzas y pueda volver al camino del Señor y pueda afirmarse. Que el Señor le bendiga. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, Señor. Gracias, Señor, porque tú ocupaste nuestro lugar y nosotros salimos justificados de aquella condenación, Señor, que venía sobre nosotros, que cayó sobre ti, Señor, pero que tú, Señor, al resucitar, venciste, Señor, la muerte, venciste al diablo, Señor. Venciste, Señor, todo aquello que venía sobre nosotros para destruirnos, Señor. Y nos diste a nosotros tu preciosa y maravillosa justicia, Señor. Bendice a los hermanos también, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente, hermanos.